¿Alguna vez has sentido el dolor de una traición? Ese vacío profundo, esa sensación de que el mundo se derrumba a tu alrededor porque alguien en quien confiabas te falló. Tal vez esa traición te dejó heridas que aún no cicatrizan, o tal vez estás enfrentando una situación difícil ahora mismo, en la que te has sentido abandonado y defraudado por las personas más cercanas a ti. Hoy quiero hablarte de algo muy importante. ¿Cómo lidió Dios con la traición? Y más importante aún, ¿cómo puedes usar esa sabiduría divina para sanar y seguir adelante? Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que te voy a compartir puede transformar la forma en que ves las traiciones y, sobre todo, cómo las enfrentas con una nueva perspectiva cristiana. Parte 1. La realidad de la traición. La traición es algo con lo que todos, en algún momento, nos encontramos. Ya sea en una amistad, en un matrimonio, en el trabajo o incluso en nuestra iglesia, el sentimiento de ser traicionado puede llegar a ser devastador. La sensación de que alguien a quien confías, alguien que prometió estar a tu lado, te da la espalda y te deja vulnerable. Este sentimiento nos puede llevar a la desesperación, y si no tenemos cuidado, puede nublar nuestra visión de lo que Dios tiene para nosotros. Pero la traición, aunque dolorosa, no es el final de la historia. De hecho, la palabra de Dios nos muestra ejemplos de personas que fueron traicionadas, pero que a través de su fe pudieron salir adelante. Parte 2. El ejemplo de Jesús, la traición de Judas. El ejemplo más impactante que encontramos en la Biblia es el de Jesús. Si alguien entendió lo que significa ser traicionado, ese fue él. Judas, uno de sus discípulos más cercanos, lo traicionó por 30 piezas de plata. Jesús, quien había invertido tiempo, amor y enseñanza en Judas, fue entregado por un beso. Imagínate lo que pudo haber sentido Jesús en ese momento. El dolor de ser traicionado por alguien a quien amaba y había llamado amigo. Pero aquí está la gran lección. Jesús no reaccionó con odio ni se dejó consumir por el dolor. Al contrario, él oró por Judas y al final dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos enseñó que a pesar de la traición, debemos responder con perdón, amor y gracia. Parte 3. ¿Por qué Dios permite la traición? Una pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué permite Dios que nos traicionen? La respuesta no es fácil, pero es crucial entender que Dios usa incluso las traiciones para su propósito. En la vida de Jesús, la traición de Judas fue necesaria para que se cumpliera el plan divino de salvación. La muerte en la cruz, que parecía una derrota, en realidad fue la victoria más grande sobre el pecado y la muerte. Del mismo modo, las traiciones en nuestra vida no son un accidente. Dios puede usarlas para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos a depender más de Él y para recordarnos que nuestra verdadera esperanza no está en los seres humanos, sino en su soberanía y amor. Parte 4. José y la traición de sus propios hermanos. Uno de los relatos más conmovedores sobre la traición en la Biblia es el de José, el hijo de Jacob. José fue traicionado no por un enemigo, no por un extraño, sino por sus propios hermanos. Aquellos que compartían su sangre, que crecieron con él, fueron los mismos que lo vendieron como esclavo por envidia y odio. Imagina lo que pudo haber sentido José cuando fue arrojado a un pozo por aquellos en quienes más confiaba. Lo despojaron de su túnica, lo vendieron por unas pocas monedas y mintieron a su padre haciéndole creer que estaba muerto. Durante años, José fue esclavo, fue acusado falsamente y fue encarcelado. Todo esto por una traición familiar. Pero lo más asombroso no fue su sufrimiento, sino cómo reaccionó. José no permitió que la amargura lo destruyera. Él confió en Dios, aun cuando parecía que todo estaba en su contra. Y después de muchos años, cuando llegó a ser gobernador de Egipto, se reencontró con sus hermanos y tuvo la oportunidad de vengarse, pero no lo hizo. En lugar de eso, les dijo algo que nos deja sin palabras. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para cumplir lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. ¡Qué impresionante! José entendió que la traición, aunque dolorosa, fue parte del plan divino. Lo que parecía un desastre fue en realidad el camino que Dios usó para llevarlo a su propósito. Parte 5. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usará para tu bien.
Tal vez tú también has sido traicionado por alguien de tu propia familia. Tal vez alguien te dejó solo, te vendió, te acusó injustamente o te volteó la espalda justo cuando más lo necesitabas. Y tal vez has estado preguntándote, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? La respuesta es clara. Dios ha estado contigo todo el tiempo. Aunque no lo hayas sentido, aunque el dolor haya sido profundo, Él nunca te abandonó. De hecho, Él está usando ese mismo dolor para prepararte, para pulirte, para llevarte hacia el propósito que tiene para ti. La traición, cuando es entregada a Dios, se convierte en un escalón hacia tu destino. No dejes que el odio o el deseo de venganza gobiernen tu corazón. No permitas que la herida se convierta en tu identidad, porque Dios no te creó para ser víctima de la traición, sino para ser testigo de su gloria a través de ella. Parte 6. David y el dolor de la traición cercana. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también vivió una profunda traición. Su propio hijo, Absalón, se levantó contra él para quitarle el trono. Un hijo al que amaba profundamente, que había criado con tanto esmero, fue quien lo obligó a huir por su vida. Y no solo fue traicionado por su hijo, también por uno de sus consejeros más cercanos, Ahitofel. Personas que estaban con él en la mesa, que compartían secretos y estrategias, se levantaron contra él. En el Salmo 55, David expresa este dolor con palabras que muchos hemos sentido. Si un enemigo me insultara, lo podría soportar. Si un adversario se levantara contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, un hombre como yo, mi compañero, mi amigo íntimo, con quien compartíamos grata compañía. Pero aún en medio de ese dolor, David no se hundió. Él dijo, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Salmo 55, 16. David entendió que su refugio no estaba en las personas, sino en Dios. Su fuerza no venía de sus ejércitos, sino de la presencia de Dios en su vida. Y eso lo sostuvo. Parte 7. Las cicatrices invisibles que deja la traición. La traición no solo deja recuerdos, deja heridas profundas. Y muchas de esas heridas no se ven con los ojos, pero duelen todos los días. A veces se manifiestan como desconfianza hacia todos, a veces como enojo hacia Dios, a veces como una tristeza silenciosa que nadie comprende, ni siquiera los más cercanos a ti. La traición puede cambiar la manera en que vemos el amor, la lealtad e incluso nuestra propia identidad. Puedes llegar a preguntarte, ¿qué hice mal? ¿Por qué a mí? ¿Acaso no valgo nada para esa persona? Pero déjame decirte algo desde lo más profundo de la verdad bíblica. Tú no fuiste traicionado porque no vales. Fuiste traicionado porque el enemigo quería detener tu propósito. Pero lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo va a usar para levantar algo mucho más grande. Parte 8. Dios no solo te sana, también te redime. En Isaías 61, la Biblia dice que Dios cura a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él es el único que no solo consuela, sino que restaura. Él no solo seca tus lágrimas, también te da una nueva visión. Él no solo escucha tu lamento, Él transforma tu valle de lágrimas en manantial de bendición. Y escucha esto con atención. La herida que hoy te duele puede ser la historia que mañana consuele a otros. José fue traicionado y vendido, pero terminó salvando a su familia. Jesús fue traicionado, pero trajo redención a la humanidad. Tú también puedes ser usado por Dios, no a pesar de tu traición, sino a través de ella. Dios no desperdicia el dolor, Dios lo transforma. Parte 9. ¿Cómo enfrentar la traición desde la fe? Entonces, ¿qué puedes hacer cuando has sido traicionado? Aquí hay 4 pasos bíblicos que pueden ayudarte. 1. Entrega tu dolor a Dios. No lo ocultes, no lo niegues. Llora delante de Él, dile todo. Como hizo David, clama con tu corazón roto porque Dios no desprecia un corazón contrito. 2. Perdona, aunque no se lo merezcan. El perdón no es justificar lo que hicieron, es liberar tu alma del veneno del rencor. Jesús perdonó a Judas, José perdonó a sus hermanos, tú también puedes perdonar con la fuerza de Dios. 3. Recuerda quién eres en Dios. La traición no define tu valor, no te quita tu llamado, no cancela tu destino. Eres hijo del Rey y nadie puede arrebatarte eso. 4. Permite que Dios use tu historia. No tengas vergüenza de tu pasado.
Esa traición puede convertirse en un testimonio poderoso que impacte vidas y glorifique a Dios. Parte 10. No te quedes en el dolor. Camina hacia el propósito. Quiero que escuches esto con atención. No fuiste creado para vivir estancado en el dolor de la traición. Fuiste creado para vivir en victoria, para avanzar con la cabeza en alto, para testificar del poder sanador de Dios. Porque cuando el enemigo pensó que te había destruido con esa herida, Dios ya estaba diseñando tu restauración. La historia no termina en la traición, no termina en el abandono, no termina en el desprecio. La historia continúa con un Dios que te levanta, te restaura y te lleva más lejos de lo que imaginaste. No eres una víctima, eres un sobreviviente, eres un instrumento. Y si entregas esa herida a Dios, Él hará algo glorioso con ella. Parte 11. Dios no olvida a los traicionados. Dios tiene un lugar especial en su corazón para los que han sido heridos injustamente. La palabra dice en Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él no solo está consciente de tu dolor, Él está contigo en medio de él. Mientras el mundo te da la espalda, Dios te extiende su mano. Mientras otros te dejan caer, Dios te sostiene. Él ve lo que otros no ven. Él conoce lo que otros no entienden. Y Él promete que nada de lo que has vivido será en vano. A veces la traición es lo que te empuja a los brazos de Dios. Y allí, en sus brazos, encuentras la sanidad que nadie más te pudo dar. Parte 12. Cuando eres traicionado, estás más cerca del corazón de Cristo. No hay traición que Jesús no comprenda. Él fue rechazado por su pueblo, abandonado por sus amigos y clavado en una cruz por los mismos que decía amar. Pero en lugar de odio derramó amor. En lugar de venganza ofreció salvación. Cuando tú perdonas como Él, sanas como Él. Cuando eliges amar en medio del desprecio, reflejas la gloria de aquel que fue traicionado y aún así entregó su vida. Así que si hoy te sientes roto por dentro, si estás luchando por entender por qué alguien que amabas te traicionó, recuerda esto: estás más cerca de Cristo que nunca. Porque estás viviendo lo que Él vivió. Y lo más importante, estás a punto de ver cómo Dios transforma ese dolor en poder, ese llanto en gozo y esa herida en propósito. Parte 13. Tu herida no es tu final, es tu inicio. Hoy puede ser el comienzo de tu sanidad. Hoy puedes entregarle esa herida al Señor y decirle: Señor, no entiendo por qué me pasó esto, pero sí entiendo que tú puedes redimirlo. Y eso es suficiente. La traición que viviste no va a destruirte. Al contrario, va a impulsarte. Va a darte autoridad espiritual. Vas a hablarle a otros desde el lugar donde Dios te sanó. Y cada vez que cuentes tu historia, no lo harás con rencor, sino con gratitud. Porque sabrás que Dios nunca te soltó. No huyas del proceso. No te encierres en el dolor. Levanta la mirada. Confía en que lo que viene será mucho mejor que lo que se fue. Porque cuando Dios restaura, no lo hace a medias. Él te hará completo, te hará fuerte y te usará como instrumento para su gloria. Parte 14. Oración poderosa para quien ha sido traicionado. Oremos juntos. Señor amado, tú conoces cada herida, cada lágrima, cada momento de soledad que hemos vivido por la traición de otros. Tú viste el momento exacto en que nos rompieron el corazón. Y aún así nos seguiste amando. Hoy te pedimos que entres a ese lugar oculto del alma donde todavía duele. Te pedimos sanidad, Señor. Te pedimos fuerza para perdonar y sabiduría para seguir adelante. Quita el peso del resentimiento y reemplázalo con tu paz. Señor, transforma esta traición en un testimonio. Haz que lo que el enemigo quiso usar para destruirnos sea usado por ti para levantarnos. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, libertad y un nuevo comienzo. Amén. Parte 15. Reflexión final con llamado fuerte. Si este mensaje llegó a tu corazón, es porque Dios te está hablando hoy directamente. No estás solo, no estás derrotado, no estás olvidado. Estás en las manos del Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Permite que tu historia no termine con el capítulo del dolor. Deja que Dios escriba el final. Y cuando lo haga, te aseguro algo, será un final glorioso. Tú no eres el dolor que viviste. Eres el propósito que Dios va a cumplir. Y aunque hayas sido traicionado, hoy comienza tu redención.